tenemos que encontrar la altura del rectángulo que se muestra arriba si el área es igual a 420 yardas cuadradas. Entonces, mirando el rectángulo como se muestra, esta longitud aquí sería la altura. Así que etiquetemos esto h. La longitud de este lado sería la base, así que etiquete este b, y porque los lados opuestos de un rectángulo tienen la misma longitud, la base tiene una longitud de 30 yardas. La fórmula del área para un rectángulo se puede dar como el área es igual a la base por la altura. A veces también se da como área es igual a largo por ancho. Entonces, debido a que se nos pide encontrar la altura, seguiremos adelante y usaremos esta fórmula aquí. Por lo tanto, 30 yardas veces alguna altura desconocida debe ser igual a 420 yardas cuadradas. Como ecuación esto nos daría 30 horas igual a 420. Recuerde 30 horas significa 30 veces h. Entonces, si resolvemos esta ecuación para h, podemos determinar la altura desconocida. Por otra parte, porque 30 horas significa 30 veces h. Esto también me permite deshacer esta multiplicación mientras realizo la operación opuesta y, por lo tanto, para deshacer la multiplicación por 30, dividiremos ambos lados de la ecuación por 30. En el lado izquierdo, dividir entre 30 deshace multiplicando por 30 y, por lo tanto, el lado izquierdo simplifica y lo 30 dividido entre 30 es igual a 1. Una vez h es h, y por lo tanto la altura es igual a este cociente, que si lo necesitamos podemos mostrarlo a un lado. 420 dividido por 30. Lo primero es determinar cuántos 30 en 42, que es 1. Una vez 30 es 30, y restamos. 42 menos 30 es 12, baje el siguiente dígito. Determine cuántos 30 segundos en 120, que es 4, 4 veces 30 es exactamente 120. Restamos y la diferencia es 0, y por lo tanto el cociente es 14, y por lo tanto h es igual a 14, lo que significa que la altura del rectángulo debe ser igual a 14 yardas. Un rectángulo que tiene una base de 30 yardas, y una altura de 14 yardas tendrá un área de 420 yardas cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.